Con los médicos del Omni Hospital ya no necesitas salir del país para realizarte cirugías complejas con la seguridad que buscas. Contamos con quirófanos equipados con toda la tecnología necesaria para garantizar la seguridad de nuestros profesionales al momento de realizar procedimientos de alta complejidad y mínimamente invasivos, logrando una recuperación rápida y de menor riesgo. Nuestras certificaciones nacionales e internacionales nos convierten en uno de los mejores hospitales de tercer nivel del país y estamos listos para atenderte. En Omni Hospital honramos la vida. Muy bien, estamos en Salud OVNI y gracias al OVNI Hospital vamos a conversar hoy con el doctor Washington Alemán, infectólogo. Pues doctor, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar hoy con nosotros y un tema importante también de hablar hoy en día por los nuevos casos de contagios de COVID-19, doctor. Cuéntenos acerca de esto, cómo va hasta el momento, qué es lo que se dice, qué es lo que ha pasado también en la ciudad. Bueno, yo creo que como estamos viendo en las últimas semanas ha habido un aumento de procesos infecciosos respiratorios virales y esto es necesario aclararlo desde este concepto porque no solamente son casos de COVID, lo que estamos viendo que ha aumentado de manera importante, sino también hay casos de otros virus respiratorios, como son el virus de la influenza, como es el virus sincitial respiratorio en niños, y esto es lo que lastimosamente en esta época del año es frecuente no solamente en el Ecuador, no solamente en Guayaquil, sino en la región. Estamos viendo en todas partes del mundo, en Europa, en los Estados Unidos, como el aumento de casos de influenza. De verdad existe una curva bastante importante entre lo que es el incremento. Y esto tiene que llevarnos, o tiene que sobre todo tratar de informar a la comunidad, porque hay que seguir manteniendo las medidas de prevención. Así es. O sea, no esperemos que las autoridades sean las que nos digan qué hacer. Creo que llevamos 2 años de experiencia en esto, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y creo yo que necesitamos una corresponsabilidad por parte de la población. Así es, justamente como lo estaba mencionando, doctor, el día de ayer el Ministerio de Salud Pública alertó sobre un incremento de infecciones respiratorias causada por la influenza estacional y otros virus respiratorios como lo es el COVID-19 y usted también lo estaba mencionando. Ahora, para las personas que nos están escuchando y tal vez en este momento se sienten resfriadas y no saben si, por ejemplo, tienen influenza o tienen COVID, ¿cuál es los síntomas que podrían presentar cada uno de ellos y cómo se pueden diferenciar para poder conocer qué tipo de infección respiratoria tienen ellos? Mira, yo creo que las primeras 24 o 48 horas a veces es muy difícil que tú puedas diferenciar desde el punto de vista clínico si un paciente tiene COVID, tiene influenza, tiene sincitial. Hay ciertos aspectos que te pueden orientar. El virus sincitial respiratorio es mucho más frecuente en niños y en adultos. El COVID, creo que la nueva variante puede irte desde un cuadro muy leve hasta un cuadro bastante molestoso a nivel de la vía respiratoria. Y la influenza que te da mucho goteo retronasal. Pero yo creo que lo más importante es que si usted tiene, si tú tienes síntomas respiratorios, tos, estornudo, moco por la nariz, fiebre, malestar, dolor de cabeza, lo más importante es que te quedes en casa, lo más importante es que uses una mascarilla, lo más importante es que te laves las manos independientemente del diagnóstico, porque todas son enfermedades respiratorias que tú las puedes transmitir a través del estornudo, a través de la tos. Si eres una persona vulnerable, mayor de edad, diabético, con alguna enfermedad que te afecte tu sistema inmunitario, es probable que tu médico te mande a hacer una prueba a nivel de un hisopado nasal para saber si esto es COVID, SARS-CoV-2 o es influenza, porque en ambos casos, dependiendo de las características del paciente, yo puedo proporcionarle un tratamiento. Si es que es influenza, un medicamento que se llama oseltamivir, y si es COVID, lastimosamente no tenemos en el país, pero yo creo que uno tiene que probablemente estar preparado para tomar algunas conductas.
pero las medidas generales son las mismas. Tú tienes que aislarte, tienes que hidratarte, no tienes que evitar tomar antibióticos, tienes que evitar la automedicación, tienes que evitar el uso de antiinflamatorios, que yo creo que forman parte de las medidas generales para cualquier cuadro viral respiratorio. Y justamente, doctor Alemán, no es, bueno, usted dice aislarse, tomar ciertas precauciones o medidas y no de inmediatamente ir a hacerse una prueba, porque hay muchas personas que dicen, ay no, ¿para qué gastar? Capaz es esto, mejor simplemente empiezo a tomar la medicación que ya me habían dicho, o si es necesario en cierto punto ver si realmente tengo o no tengo COVID en este caso, con una prueba. Totalmente, yo creo que correr a hacerse una prueba no es lo más aconsejable, porque lo único que vas a hacer es atomizar, congestionar los centros de salud. El manejo general inicial es el más importante, ¿no? El tratar de ponerte en contacto con tu médico de cabecera a través de videollamadas, telemedicina, y saber si verdaderamente el diagnóstico es necesario de acuerdo a una evolución no adecuada que a la final tengan, ¿no? Todos los cuadros virales normalmente duran 2, 3, 4 días y desaparecen, en algunos casos más, en otros menos, pero yo creo que lo más importante no es correr a hacerse el diagnóstico, lo más importante es que tú te aísles, te hidrates, que avises con la persona que tuviste para ayudar a cortar la transmisión. Ahora, doctor, conversando sobre este tema y también con las vacunas que se están reaplicando justamente la tercera, cuarta dosis, muchas personas también comentan que, por ejemplo, nosotros nos aplicamos la tercera, cuarta dosis y que esas vacunas específicamente no nos protegen del todo con los nuevos rebrotes de COVID que están surgiendo ahora y que van a seguir surgiendo con lo que pasa el tiempo. ¿Qué tan efectivo es ponerse estas dosis de vacunas contra el COVID-19 para los nuevos rebrotes que están surgiendo? Mira, lo ideal, como está pasando en países del primer mundo, es poder contar con una vacuna bivalente, que es la que incluye a las nuevas variantes de Omicron que se encuentran circulando en el mundo, sobre todo y en especial para los grupos vulnerables. Lastimosamente en el país todavía la tercera dosis, que la deberíamos de tener cerca del mayor porcentaje de la población, todavía creo que no sobrepasamos el 60-70%, y eso es lamentable, ya que la tercera dosis debería formar parte de un esquema convencional. Pero es mejor aplicarse esta vacuna que no ponerse nada. Lo ideal y lo que se le ha exhortado al Ministerio de Salud es tratar de facilitar o de gestionar, ¿no, verdad?, la adquisición de vacunas bivalentes, que probablemente son las que se encuentran circulando, no para una vacunación general de toda la población, pero sí para una vacunación de los grupos de riesgo, que son los que van a ser los beneficiados. Doctor, a ver, entonces, las 2 dosis, las primeras, la mayoría lo tienen, ¿no? La tercera y la cuarta, que ya está. Ahora, ¿qué pasa si una persona tiene ya la cuarta dosis, ha pasado algún tiempo y quiere ponerse quizás una dosis más? Porque obviamente sí hay personas que se preocupan y que están pues siempre viendo, a ver, salió otra variante, sí. Me quiero poner, ¿sí o no, doctor? No, o sea, la cuarta dosis ni la vacuna bivalente no es para la población general. Okay. Está dirigida, está sugerida o está recomendada para los grupos vulnerables, que es a quienes va a tener mayor eficacia. Hasta la tercera dosis es para la población general. La cuarta dosis son para grupos vulnerables, pero el Ministerio también incluyó a quienes deseen vacunarse. La vacuna bivalente que hay en el primer mundo, que hay en los países desarrollados, se la está administrando solamente a los grupos vulnerables, ¿no, verdad?, o a grupos que tienen un alto riesgo. Lógicamente que si tú tienes vacunas para toda la población, tú no tienes problema de ofrecerla. El problema es que si tengo pocas, yo tengo que optimizarlas. Todo, como todo en la vida y en salud, va a depender, ¿no?, de los recursos que tú tengas y que puedas conseguir para ver a quién se lo brindas.
Así es, y justamente conversando sobre los rebrotes de COVID y de casos que estamos viviendo, no solamente en Guayaquil, sino a nivel nacional, muchas personas también se están contagiando actualmente, pero no presentan síntomas o simplemente son, como nosotros lo conocemos, asintomáticos. ¿Cómo se podrían, en estos casos, proteger a estas personas que desconocen totalmente que padecen del COVID y que podrían transmitir esa infección respiratoria a otras personas, ya sea en su trabajo, en sus hogares o en cualquier lugar donde esté expuesta la otra persona a contagiarlo de esta persona asintomática? Mira, yo creo que el único camino que hay para luchar contra las enfermedades, no solamente infecciosas, que es la que estamos conversando, es educar a la población. Esto no es cuestión de medidas punitivas ni sancionadoras, sino que lo que hay que hacer es educar. Los pacientes asintomáticos es muy difícil en el mundo entero tratar de evitar que tú puedas transmitir, pero si tú te educas y tú estornudas, te lavas las manos, si vas a toser, utilizas medidas de prevención, como esta parte con papel o con la flexura del codo, forman parte de lo que es la medida preventiva, ¿no? Pero para eso se necesita que la población hay que educarla. Y ese, lastimosamente, es el camino que hay que tratar de seguir, ¿no? No solamente para este tipo de enfermedades, sino para cualquier tipo de enfermedad. Siempre la prevención va a ser mucho mejor que estar buscando solo enfermos. Doctor, entonces, como usted dijo, pues la cuarta dosis son realmente para personas, digamos, vulnerables. Ahora, si hablamos de niños, algo rapidito antes de finalizar, a los niños pues tienen 2 dosis. Con ellos suficiente hasta el momento, hasta que obviamente pues se diga lo contrario. Totalmente de acuerdo. Yo lo único que te agregaría a tu comentario acertado es de que en este momento tenemos que difundir, ¿no?, o sugerir a la población, sobre todo los vulnerables, que se vacunen para influenza, porque probablemente influenza, a quien no le damos mucha importancia, puede ser también tan igual de complicada que el COVID, ¿no? Y la vacuna de influenza sí está demostrada que tiene un alto impacto en prevenir que no te compliques también. Por lo tanto, el Ministerio de Salud está vacunando gratuitamente, así que acudamos, llevemos a nuestras personas mayores. Si tenemos alguna enfermedad que nos haga formar parte de ese grupo de riesgo, vacunémonos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que debería de ser en este momento también una prioridad, ¿no? Así es, y como también lo han recomendado por parte del gobierno, campañas, los mismos médicos, utilizar mascarilla, lavado constante de manos. Doctor, desde su punto de vista como infectólogo, ¿qué mascarillas o qué cubrebocas, como lo diríamos, son los más eficaces en estos casos? Que, por ejemplo, una persona haya salido del COVID, ¿qué tipo de mascarilla debe usar? Y la persona con la que comparte, digamos, trabajo, su hogar, ¿qué mascarilla esa persona debería utilizar para no contagiarse de COVID? Mira, yo creo que acá lo más importante es que hay que tratar de tomar medidas generales y otras que son individuales. Si a una persona vacunada con esquema completo de vacunación le da COVID, es probable que con 5 días de aislamiento es más que suficiente. Sea necesario. Y la utilización de mascarillas quirúrgicas o de NK95, que son las K95, que son mascarillas que hay de venta pública en cualquier centro comercial, debería de ser lo aconsejable. Pero lo importante, vuelvo y te lo repito, es saber si tú estás vacunado o no, porque la vacuna también te disminuye el tiempo que tú puedas transmitir. Entonces, si yo tengo síntomas respiratorios, mi primera acción debería de ser aislarme. Aislarme significa quedarme en mi casa, en mi habitación, abrir las ventanas. Si yo estoy aislado, no necesito ponerme ninguna mascarilla, avisar a mi familia en mi trabajo para que si hay alguien con quien yo haya estado en contacto el día anterior o el día previo, que esa persona esté pendiente de tener síntomas y que se prevenga. Es la única manera como podemos ayudar todos a ir cortando la transmisión. Claro, ir disminuyendo los casos. Individual. Es de una lucha colectiva a través de la educación. Doctor, ahora sí, ya por el tiempo vamos a finalizar, pero no quiero irme sin esta pregunta que tengo también. ¿No hay ningún problema en cuestión de cuando uno se pone pues las dosis de la vacuna de COVID y también pues, colocársela de influenza? ¿Se puede? No pasa nada, no pasa nada. Incluso
Hay situaciones que muy cercanas se las colocan, así que yo creo que eso es un temor que solamente puede tener síntomas leves, en algunos casos de dolor en el sitio de colocación, pero no pasa nada. Los beneficios siguen siendo mucho mayores que las probables eventualidades que pueda pasar. Perfecto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros y compartir toda esta información importante, sobre todo para la ciudadanía. No, a la orden, siempre un gusto poder conversar con usted. Gracias. Muy bien, conversamos con el doctor Washington Alemán, infectólogo, el tema sobre los contagios del COVID, vacuna y más. Bueno, acaba de finalizar el partido, así es, el batacazo, lo que decíamos, la sorpresa del Mundial de Qatar. Marruecos pasa, le gana a España en los penales. España falló todos los penales, por ahí tapó uno solo, pues España, pero falló todos los penales. Lamentable por la selección española, que definitivamente, como le decíamos ayer, aguantó minutos reglamentarios, aguantó alargue, pero en los penales se queda la selección española. De sorpresa, y la sorpresa del Mundial, definitivamente Marruecos pasa a cuartos de final, ahora esperando pues qué pasará entre Portugal y Suiza para enfrentarse. El Mundial de